buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Hoy pues un nuevo capítulo de la serie de los enemigos de la fotovoltaica. Hoy hablaremos de huellas de caracol y tengo un dibujo artístico para vosotros, nuestro caracol ladrón, nuestro caracol vandalismo para el tema. Gerhard, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jean-François. Pues estupendamente. ¿Y tú qué tal también, no? Sí, muy bien, muy bien. Bien para dos cosas. Hoy tenemos otra vez un webinar de estos de calidad de módulos, que a mí me gusta mucho, y hoy es viernes, así que tenemos muchas razones para eh, Muy tener un contento. buen día. Entonces, sin más, entonces, las huellas de caracol, bueno, vamos a explicar un poco lo que son y lo que pueden provocar. Realmente aquí es un término que suena muy, digamos, infantil, anecdótico, ¿no? Que suena como si, bueno, no pasa nada, pero como ya veremos, tiene sus consecuencias. Entonces, Gerhard, venga, te dejo presentarnos este enemigo de la fotovoltaica. Fenomenal, gracias, Jean-François. Y bienvenidos y buenos días a todos y todas. Una vez más, otro episodio de esta serie sobre los enemigos de la fotovoltaica. Enemigos en este caso son los defectos y averías que puede sufrir un módulo ya desde fábrica o lo que se puede ocurrir a lo largo de la operación en su vida útil. Y uno de ellos es la huella o las huellas de caracol. Ya veremos en el título, ya es el plural, porque puede haber no solamente una, lo normal es que haya más huellas de caracol. Y vamos a ver en aproximadamente 10 diapositivas cómo va a ser este defecto. Al final de todo, pues vamos a tener una rueda de preguntas y tal, de consultas. Yo creo que media hora, un poquito más, vamos a haber terminado de saber lo que son las huellas de caracol. A ver, Bueno, una cosa, porque como ya ahí estamos acostumbrados, me salto las etapas, que a lo mejor algunos no están tan acostumbrados. Tenéis a la derecha en el menú de documentos ya la presentación disponible para la descarga, para su consulta a posteriori, ¿vale? La presentación, como solemos siempre hacer, la tenéis ya disponible para su descarga. Y también tenéis a la derecha el menú de preguntas. Cualquier duda, pregunta, temas, cosas que no ha sido aclarado lo suficiente, cualquier duda relacionada en este caso a las huellas de caracol, ¿no? En principio, o sus consecuencias o todo esto, pues por supuesto aquí está abierto digamos, el espacio de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. perfecto. Bueno, pues aquí veis el contenido. Parecen muchos capítulos, pero casi cada capítulo es una diapositiva, ¿no? Me gusta mucho el término huella de caracol, ¿no? Que es un poco más que asocia o suelta fantasías, como lo ha hecho Jean-François con su dibujo artístico, que espero que se quede ahí o luego se lo vendas, ¿no? Lo subastas. En, No eh, creo, no, las huellas no son algo que la gente quiere coleccionar, en el caso de fotovoltaica, por lo menos, ¿no? claro, En claro, los claro. cuadros. Claro, normalmente los efectos y averías de módulos pues tienen unos nombres que suelen ser abreviaturas, unos nombres indescifrables como lead, let it, pit y no sé qué, no sé cuánto, unos muchos más, ¿no? Y huella de caracol pues deja un poco más espacio para la fantasía. Bueno, veremos en esta primera slide, como siempre así a seco, una definición de la huella de caracol. Y aquí vemos lo que no es tan bueno con el dibujo de Jean-François. ¿Cómo es eso? ¿No? Son los caracoles que se buscan caminos, se dibujan caminos por los paneles para traficar más fácilmente sobre los módulos, ¿no? Y eso puede ser así, ¿no? Pero desde luego, por supuesto, no es así, eso es una bromilla, digamos, ¿no? O sea, eso nos tenemos que pensar quitándole el caracol y nos queda una imagen como esta, ¿no? Y ahí vemos ya cómo es este efecto, cómo se plasma sobre el módulo. Son unos caminitos que parecen como huellas de babas quizás o alguna huella. Pobres caracoles, no tienen por qué ser ellos, ¿no? Pueden ser gusanitos o lo que sea, ¿no? Pero aparecen unas huellas, ¿no? Y es
realmente la descoloración de color marrón suele ser de las líneas de plata para la recogida de los electrones, ¿no? Los grid fingers, esta fina, esas finas líneas que vemos en cada módulo, menos los de contactos traseros, ¿no? Y esa es la definición. Descoloración de color marrón de las líneas de plata. Eso es la definición del defecto. Y la descoloración, en principio, no suena como un defecto muy grave y como algo raro, ¿no? Sino únicamente la pérdida de color. Y realmente, en el fondo, es lo que es, pero esa descoloración nos da una pista sobre un defecto que es muchísimo más grave y eso lo vemos más adelante. Aquí tenemos un par de ejemplos más. Marrón, pues plateado, pero afecta siempre a las yo lo llamo grid fingers porque yo no sé cómo llamarlo en español, las líneas de plata, no sé ahora mismo, siempre tengo esos problemas de no encontrar esos términos en castellano muchas Claro, veces. para explicar aquí, Gerhard, ¿no? Lo que dices grid finger, ¿no? Tenemos digamos, el conductor más grueso, que es el busbar, ¿no? La foto de la célula monocristalina vemos dos busbar, ¿no? Dos que están bajando. Y los grid fingers que llamas, ¿no? Son las líneas más finas, ¿no? Que recogen a lo largo de la superficie de la célula, van recogiendo la corriente, los electrones, para llegar a estos busbar que son un poco como autopistas, ¿no? Serían como calles y autopistas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sí, podemos usar esta metáfora, sí. Aquí vemos en lo siguiente unas ampliaciones y donde vemos ya realmente ese color más oscuro, digamos, que la línea de plátano. Y eso es lo que vemos como una huella y son estas que ya no son de color plateado. ¿Y cómo afecta a los módulos? ¿No? Afecta primero a los módulos de silicio. Siempre hablamos casi, o no, siempre hablamos en estos webinarios de módulos de silicio, en contraste a los módulos de capa fina, que existen también otras tecnologías, pero como es el 99% del mercado son módulos de silicio, pues es lo que tiene Amara E, pues no tiene otros módulos, pues hablamos de estos sobre todo. Afecta a los módulos policristalinos, misma manera a los módulos de monocristalino. Eso es un defecto común en ambas tecnologías. Que en principio no tiene relación con el mono o con el poli, es que tiene relación con lo que son, digamos, los hilos que recogen la corriente, ¿no? Los conductores de corriente, con lo cual no tiene relación directa con si es mono o si es poli. Claro, porque ese defecto ocurre después de haber montado, digamos, el módulo fuera y como el ensamblaje y todo es igual en ambas tecnologías, pues ahí empieza a dar su efecto y afecta a ambas tecnologías. ¿Y en qué afecta? ¿Cómo afecta? Pues una reducción de rendimiento de hasta 30%. O sea, ojo con esto, eso es bastante grave, ¿no? Aquí vemos un gráfico un poco más explicativo, uno de mis favoritos, del conjunto de defectos que puede haber y ocurrir y afectar a los módulos, que si habéis participado ya en una otra edición de este webinario lo conoceréis ya porque lo suelo poner siempre. Aquí vemos un potpourri de todo lo que puede pasar a lo largo de toda la vida útil del módulo y cómo afecta a la potencia del módulo, ¿no? Y vemos ahí que el lead que hemos hablado, o no hemos hablado, no me acuerdo ya, pues hemos hablado de unas cuantas de laminación, hemos hablado ya, y otros más que vamos siguiendo durante este webinario, ¿no? Falta lo que es la huella de caracol, el snail track en inglés, y este se ubicaría aquí. O sea, afecta al principio y afecta bastante, Pues ¿vale? sobre todo es un defecto que veremos aparecer en los primeros años, ¿no? De la instalación del módulo fotovoltaico, ¿no? Según la gráfica sería así. O sea, quiere decir eso, que aparece rápido, o sea, y afecta bastante a la potencia, o sea, 30% se quedaría aquí aproximadamente, ¿no? O sea, es un efecto bastante fuerte.
Al principio, Gerhard, perdona, si puedes mantenerla así. Al principio has comentado que has dicho el 70%, ¿no? Y está escrito el 30%. Para explicarlo bien, ¿no? Es decir, que ¿perderíamos un 30 o perderíamos un 70%? Ah, no, eso es, o sea, nos quedaríamos con 70%. Nos Haremos una tercera quedaríamos, parte, perdemos 30. o sea, hasta 30%, ¿no? Siempre hay matices y No, todo. no, no, pero para entenderlo, ¿no? Para que es, vale, ok. Pero como vemos aquí, el lead que afecta, en el peor caso ahora, eso habría que actualizarlo, afecta ahora en un 2-3%, pues estamos hablando aquí de décimas de porcentaje Ujú. de rendimiento, con lo cual el 30 pues un super defecto, digamos, ¿no? Un super enemigo, sí. Exacto. ¿Cómo se origina este defecto? Aquí vemos el módulo y la estructura de sándwich de izquierda a la derecha, o sea, sería de arriba aquí y abajo aquí, aquí con la caja de conexión, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, entra humedad a través de la lámina trasera, aquí. Luego hay reacciones químicas con el EVA, que son estas dos láminas transparentes que hacen, digamos, la unión, que hacen el embutido con las células y la humedad que luego difunde también por el EVA, al final llega también a las células y aparecen pues reacciones químicas con la plata de los grit fingers, con esos caminitos, ¿no? De recolección. Eso es el camino y cómo funciona esto, ¿no? Casi podemos decir algo mecánico, la impermeabilidad del módulo no queda garantizada y la humedad entra y reacciona con con el interior, con las células, un proceso que llamamos también comúnmente corrosión. ¿Cómo se desarrolla? Pues aparece en los primeros meses de la exposición a la luz y intemperie, por supuesto, también, y luego se producen estas descoloraciones marrones de los grit fingers, ¿no? Aquí vemos dos ejemplos que ahora vemos más de cerca, aquí con los puntitos marcados, eso lo vemos ahora mismo más porque están marcados ahí, ¿no? Y al final de todo, pues tenemos posiblemente una formación de hotspots con todo lo que eso conlleva. Remito también a otro webinario que hemos hecho sobre los hotspots y eso Mm. es, digamos, un fallo ya irreversible, se destruye el módulo, eh, incluso hay peligro, hay un peligro, digamos, de incendios, ¿no? Y el incendio realmente es el peor enemigo de la fotovoltaica. Ayer leí por un poco de cotilleo, ¿no? Ayer leí un artículo sobre una planta en Suiza que ardió y como tiene ahí arriba una fotovoltaica, una de las primeras conclusiones siempre es, pues mira, ha sido la fotovoltaica que se ha estallado en llamas, ¿no? Eso hay que verlo, luego vienen los peritos y auditores a ver dónde está el problema, pero cuando empieza a arder un tejado en una nave, pues y si tiene una fotovoltaica encima, la primera conclusión suele ser, o la sospecha, pues ha sido culpa de la fotovoltaica. No, yo no tengo datos ahí, pero vamos, no siempre es así, por supuesto, pero se asocia, ¿no? Fotovoltaica, corriente, electricidad, cortocircuitos y fuegos, ¿no? Y ahí pues está muy implicado el hotspot y uno de los motivos de un hotspot pues puede ser un snail track. Y vemos ahora cómo se detecta esto. Pues claro, una bajada de rendimiento, pues lo primero que se ve es en la monitorización. O sea, monitorización hoy en día imprescindible. Yo lo haría obligatorio para las fotovoltaicas. En su momento, pues no se hacía, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años, pues para ahorrar un poquito de dinero, pues no se hacía ninguna monitorización. Se ponían las plantas deprisa corriendo y al final pues no se sabía realmente produce o no produce y muchas veces yo conozco casos donde el operador de la planta se enteraba que no le funcionaba la planta porque le llegaban multas de la Comisión Nacional de Energía y cosas así, ¿no? O sea, hoy anecdóticas, creo yo, porque la gran mayoría de plantas ya se está monitorizando, los fabricantes de por sí ofrecen ya una monitorización gratis y aquí vemos una de ellas que tenemos en nuestro laboratorio en la Universidad Politécnica. En este caso son microinversores que monitorizan cada
módulo por individual, ¿no? Aquí vemos otra vez esas fotos que hemos visto ahora, y aquí vemos también cómo se detectamos, pues lo vemos a simple vista. Aunque yo necesito gafas ahora mismo, necesitaría gafas para ver la presentación, pues lo veo aquí las líneas, ¿no? Aquí no lo veo tanto, pero ahora lo vemos también porque lo he puesto. Pero es algo que se ve a primera vista, un mantenimiento normal, pues ahí se ve, pues hay una huella de caracol y ya tienen que sonar las alarmas. Siguiente paso que habría que hacer, una termografía. Y ahora se ve, porque Wow. he elegido esta foto, porque se ve las zonas calientes así bien claritos, ¿no? Y el tercer caso o el paso que podemos hacer es una imagen electroluminiscencia. Eso es algo un poco más especial ya, porque ahí ya se hace realmente un ensayo, se tiene que hacer por la noche, se tiene que inyectar corriente para hacer iluminar el módulo de una manera invisible para nosotros, pero visible para una cámara especial que nos saca una imagen o unas imágenes como vemos aquí, ¿no? Aquí vemos la huella de caracol y aquí vemos la microfisura del módulo subyacente ahí. Y aquí lo mismo para este módulo. Y ahí llegamos al quid de la cuestión. Eh, y lo importante y digamos el takeaway de este webinario, la huella de caracol de por sí no es un defecto estético, por supuesto, porque queda feísimo, pero no afecta de por sí como tal la huella, ni a la operatividad, o sea, ni al rendimiento, ni a la seguridad de operación. Lo que sí es un indicador de que por debajo ha pasado algo y que en la mayoría de los casos pues es una microfisura, como vemos aquí. Estas microfisuras pues no tienen remedio, se ha roto el módulo ahí y debería devolverse. Eso es así, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien claro. Eso lo podemos comparar, digamos, con la alergia, ¿no? O sea, me pican los ojos, pero de fondo está la alergia que está suscitando, que está originando ese picor. Y la huella de caracol en este caso sería el picor y lo que hay por debajo de la microfisura sería la alergia la alergia que está detrás. O sea, y eso es realmente el fallo grave en este caso, ¿no? El fallo que puede llevar a los hotspots y el fallo que no tiene mucha solución o ninguna, que no es la sustitución del módulo. Se puede ver con la electroluminiscencia. O si tengo una imagen así de termográfico, pues ahí ya puedo imaginarme, aquí hay una zona que no está funcionando bien y casi puedo ya deducir, pues ahí habrá un microcrack, ¿no? Habitualmente las termografías, si tengo suciedad o excrementos de pájaros o hojas o lo que sea encima, pues ahí me aparecen también estas zonas calientes, pero si no tengo esto, en este caso eso está limpio, ¿no? Aquí no hay suciedades y si tengo ahí esas zonas calientes, algo está pasando y en este caso ese color blanco pues ya es una temperatura bastante alta, ¿no? Cuanto más rojo, tendencialmente hacia el blanco, pues más temperatura tenemos en el módulo y ahí ya tenemos algo bastante grave que tenemos que verlo con mucha precisión y ahí ya nos llega automáticamente a la electroluminiscencia. ¿Cómo minimizar este riesgo? Y digo minimizar porque no se puede evitar de todo. Las microfisuras son inevitables, desgraciadamente, ¿no? Es uno de yo diría casi el peor enemigo de la fotovoltaica, pero estas microfisuras pueden aparecer en cualquier momento y por mucho que los fabricantes y los operadores logísticos, los distribuidores como nosotros nos esmeramos, siempre puede pasar esto. Eso es inevitable, pero hay que siempre intentar de la manera que sea a minimizar ese riesgo. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, esta microfisura, cuya consecuencia es la huella de caracol, esta microfisura pues, puede ser un defecto de fabricación, puede ser el material bruto defectuoso, una célula de mala calidad que se va durante la fabricación pues, o rompiendo, ¿no? Y eso es responsabilidad efectivamente del fabricante que lo tiene que eliminar. Ellos sí hacen en fábrica
ya estas comprobaciones de electroluminiscencia para ver las microfisuras. O sea, a la salida de la fábrica, de al menos ser un fabricante de calidad, podemos estar básicamente seguro que los módulos no tienen estas microfisuras. Eso no lo puedo comprobar y tampoco pues, es una ley natural, ¿no? Pero al menos nosotros como distribuidores podemos ahí no garantizarlo, pero tener la conciencia de que no van a tener estas microfisuras, porque hacemos controles de calidad, el fabricante los hace y intentamos garantizar esta impecabilidad, digamos, de los módulos hasta obra, ¿no? Y eso es, digamos, la parte de transporte y manipulación que nos afecta a nosotros como Amaray y lo que hacemos desde la salida del almacén del fabricante, de la fábrica del fabricante. Allá tenemos puntos de control donde efectuamos también por muestreo estas electroluminiscencias para pues, minimizar y bajar el ratio de módulos defectuosos. Pero luego llegan de operación, no digamos, llega el módulo a la obra y se monta y se saca del pallet, se sube al tejado y eso es un proceso que debe ser también muy bien estudiado, muy minuciosamente entrenado, porque un módulo si ya, se cae desde una altura de solamente 5 centímetros, o sea, lo levanto un poquito, digamos un poquitín, y lo dejo caer, pues ya puede ser suficiente para una microfisura, ¿no? O sea, tienen que ser robustos y la imagen que dan, ¿no? Con el cristal y el marco de aluminio y tal, pues lo son también, ¿no? Pero el interior de las células, pues son delicadas y hay que tratarlas con mucho cariño. Y eso es lo que en los montajes, pues, puede fallar también. Normal también que un módulo así da golpes o lo que puede pasar, ¿no? Hay que minimizarlo y cómo hacerlo eso es trabajar con un instalador profesional experimentado con una trayectoria, digamos, ya contrastada, ¿no? Mantenimiento también tenemos que incluir o sí, porque si no, no vamos a darnos cuenta del fallo, que solo nos damos cuenta cuando ya se ha convertido en un hotspot y el panel pues no tenemos nada que hacer. Quizás ha pasado también tanto tiempo que no podemos recurrir ya a las garantías del fabricante y no tenemos nada que hacer, ¿no? O sea, el mantenimiento, yo diría cada medio año lo básico, o sí. Debe ser también obligatorio, no lo es, pero debe serlo. Monitorización, ya lo he mencionado, la inspección de terceros, eso también es una medida bastante buena, pero porque vamos, alguien ajeno a la obra pues ve más que el propio instalador o el propio mantenedor, ¿no? Sobre todo si se hacen las inspecciones recurriendo a unos auditores o profesionales que se dedican a la inspección de plantas. Yo, por ejemplo, sí soy auditor certificado por el TÜV y tengo ahí experiencias en este tipo de inspecciones y viene bien, ¿no? No constantemente, eso está claro, porque tampoco es algo, digamos, muy barato no es, pero habría que hacerlo. Yo suelo proponer o sugerir al menos al final de la garantía del fabricante, por ejemplo, los inversores que suelen caducar los 5 años, pues antes, quizás un mes o un año antes, medio año antes, pues hacer una inspección así como con un informe, con datos contrastados, con pruebas, digamos, que puede tenerlo para dar luego, para en caso de que haya defectos de fábrica, pues hablar con el fabricante, ¿no? Para eso está muy bien hacer esas inspecciones. Vale. Las huellas, resumiendo ya, ¿no? Las huellas de caracol son indicadores, pueden ser indicadores de microfisuras invisibles de las células. Aquí hay también, si ves un poco más de cerca los estudios que se han hecho, pues se habla que las huellas de caracol que se encuentran en los extremos de los módulos, pues no tienen por qué ser en microfisuras, mientras si están en medio del módulo, en medio de la célula, es 100% microfisuras. De todas formas, es una entrada de humedad al módulo,
Y eso es malo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues va a haber corrosión o sí por las reacciones químicas dentro del propio módulo. Con lo cual, aquí digo, pueden ser indicadores, ¿no? Si no yo diría el 90% de los casos, pues estas huellas se encuentran en medio del módulo, con lo cual son microfisuras, ¿no? Y esas microfisuras, pues efectivamente afectan gravemente a la seguridad de operación. O sea, puede haber chispazos y cosas peores, y al rendimiento de la planta, que son estos dos parámetros que tenemos que tener siempre al 100% óptimo, ¿no? Eso está claro, seguridad y rendimiento, eso es lo que buscamos en una planta fotovoltaica, básicamente. ¿Y cómo podemos, o quiénes son los que tienen que minimizar el riesgo? Pues claro, están los fabricantes usando materiales y procesos de máxima calidad. Nosotros como Amarae pues trabajamos con esos fabricantes de mucho pedigrí, digamos, de mucha trayectoria. Llevan muchos años con ellos trabajando. Nosotros no tenemos una rotación. Una vez con el fabricante nos consideramos medio casados con él, y la experiencia nos muestra que tienen estos procesos de máxima calidad. El operador de la planta elige material de calidad, por supuesto. Hay material de todo en el mercado, pero debe elegir el material de máxima calidad, porque vamos a ver, una planta fotovoltaica tiene que durar 50 años, ¿no? Los módulos al menos tienen una vida útil mucho más allá de lo que habitualmente se habla, ¿no? Las garantías de producción van hasta 25 años, pero un módulo puede rendir muchísimo más. Yo conozco casos, en este caso en Alemania, porque soy alemán, y todo eso empezó en 1990 en Alemania. Pues hay instalaciones que se han hecho en estas fechas y antes, y que llevan 40 años funcionando y sin problemas ninguno por parte de los módulos. Siguiente paso sería elegir un instalador profesional bien formado, claro que sí, uno con un mantenimiento exhaustivo, como mencioné, y hacer las inspecciones etc. Una recomendación mía. En el fondo, todo eso son pasos donde uno dice, bueno, vale, pues no, no son recomendaciones o cosas así que merecen el premio Nobel, ¿no? Pero vamos, el conjunto de eso sí son pasos, creo yo, bastante fáciles de seguir, y donde podemos garantizar o asegurar al máximo que nuestra instalación fotovoltaica pues va a ser segura y va a rendir siempre al óptimo. Y eso me lleva a la última diapositiva, donde tenemos ahí dos cosas o dos frases que se usan mucho, que ahora en ese campo pues tienen muchísimo significado, que es: lo barato sale caro a largo plazo. Es así, visto 50 años que me tienen que durar o me deben durar los módulos, pues si compro lo más barato, pues por estas no seguro, ¿no? Pero los riesgos son más altos, porque la materia bruta será la más barata que usa, los procesos de fabricación serán también quizás menos exhaustivos, los controles de calidad dentro del proceso de fabricación quizás son más ligeros. O sea, todo eso para ahorrarse coste, ¿no? La logística luego quizás tampoco va a ser tan esmerada como es la que hacemos nosotros, con lo cual quizás el riesgo más grande de microfisuras la tengo si me compro un módulo de los más baratos. Por el otro lado, la otra parte es: lo bueno no tiene que salir caro. Eso también es algo. Los supermercados a los que frecuento yo, pues suelen tener mucho estos como eslogan, y realmente es así. Lo puedo ver en los mismos supermercados y lo podemos ver también en Amarae. Nuestro material, pues creo, o es bastante competitivo, y podéis hacer la prueba. Os invito a hacer la prueba, comprobarlo. Y con eso, en principio, pues ya voy terminando. No me queda nada más. Os agradezco un montón vuestra atención. Espero que hemos aportado y he podido aportar algo para aclarar este defecto,
y explicar la huella del caracol. Es algo ya bastante conocido, no ha surgido hace poco, si no lo conocemos ya bastante, no quiero decir es un amigo nuestro ya, sí, es un enemigo por supuesto, pero al menos es un enemigo conocido. La semana que viene, misma fecha, misma hora, o sea, mismo día, viernes, misma hora, vamos a hablar del LETIT. Eso suena como un nombre quizás en vasco, pero no es así. El LETIT es una de esas abreviaturas de un defecto que ha surgido hace poco, todavía se está investigando y es muy interesante, importante de verlo un poco más de cerca. Así que pues os he hecho ya un poco de spoiler, se dice, creo, ¿no? Para este tipo de cosas Sí. para el viernes que viene también. Ya Jean-François supongo que lo va a decir ahora también, pero os agradezco un montón vuestra asistencia y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, alguna... Claro, ahí estamos, vas muy rápido, ya tú estabas en el próximo webinar de los LETI, vas eh, muy acelerado. Entonces, sí que hay preguntas. Una de ellas es, muy al principio de la presentación, exactamente aquí además, dijiste que es un efecto, bueno, la huella de caracol es la descoloración, ¿no?, del color marrón de las líneas de plata, ¿no?, justamente. Pero ¿es solamente una descoloración o es una oxidación? Es decir, que el efecto que vemos que sea más marrón, porque ha perdido su color o realmente porque ya has hablado de humedad también, ¿no? Es decir, entonces estamos hablando de una oxidación al fin y al cabo. Claro, o sea, ese es el principio, o digamos, vemos la huella de caracol en un momento dado del proceso de corrosión. Eso lo veo clarísimamente claro. Con lo cual, esa descoloración, pues al final, pues se puede convertir, o sea, se va a convertir en corrosión, ¿no? Si vemos un palo o una viga de metal donde tenemos un poquito de color marrón ya encima, eso es como los principios de la corrosión, pero que todavía no se han comido el metal, la estructura del metal, ¿no? Y quizás podemos compararlo con algo parecido, ¿no? Y esta descoloración indica también esta corrosión y puede haber llevado ya a un estado ya más avanzado, depende del momento en que lo detectemos, ¿no? Puede ser un momento bastante temprano, cuando todavía no o afecta muy poco quizás al rendimiento. O sea, eso depende, ¿no? Depende de cómo tenemos el mantenimiento, la monitorización, en qué fase, digamos, del desarrollo lo detectamos. Y para enlazar justamente esta pregunta con la próxima, justamente estos problemas de huellas de caracol a nivel de garantía de los módulos fotovoltaicos, es decir, bueno, hemos dicho que al principio quizás no afecta a la producción porque solo es el color, aunque poco a poco debería afectar porque si hay una oxidación de los grid fingers, pasa menos corriente o hay más resistencia, con lo cual voy a perder producción, ¿no? Al fin y al cabo, eso sí que afecta al rendimiento, ¿no? Entonces, las huellas de caracol entran en garantía cuando hablamos de garantía de producto y después de producción. Al fin y al cabo, también sería interesante poder hablar de estos dos términos que siempre vemos en las fichas técnicas de los módulos fotovoltaicos, ¿no? Tanto garantía de producto como garantía de producción. Ajá. Bueno, pues en principio habría que ver, ¿no? Si la entrada de humedad al módulo es un defecto de fabricación desde mi punto de vista. Está claro que quizás el material, el backsheet, pues no tiene la composición química o la impermeabilidad que debería tener, con lo cual para mí es un defecto de fabricación. Si luego está la microfisura además del módulo, pues eso está por ver, ¿no? Por dónde ha pasado eso, como eso puede pasar en cualquier momento de la fabricación, del transporte y del montaje del módulo, pues puede pasar en cualquier momento ahí, ¿no? Eso está por ver. O sea, en cuanto a las garantías, pues cada fabricante también tiene una política
de gestionarlo, ¿no? A veces nos encontramos con fabricantes que no ni preguntan, ¿no? Tú haces una reclamación y ellos te cambian el módulo y ya está, y listo, ¿no? Y eso, la verdad que no sé ahora mismo cómo no tenemos este tipo de cosas en la mano ahí, pues yo no sé cómo se gestiona esto, pero vamos, conozco otros casos donde se gestiona de esta forma, ¿no? O sea, lo que se llama por cortesía del fabricante se cambian los módulos. Si eso habría que verlo caso por caso, pero de entrada, mi opinión es que es un claro defecto de fabricación. Luego, en la garantía de producción, lo que decías tú, de rendimiento, bueno, pues la afección, pues lo tiene por supuesto también. Yo no sé si te refieres ahora mismo, si eso produce ahora mismo en vez de 200, como dice la hoja técnica, y solo produce 100, si yo puedo reclamar ese lucro cesante, lo que se llama así, ese dinero que dejo de ganar, si lo puedo reclamar al fabricante. Bueno, pues la contestación sería, ¿puedo reclamarlo? Por supuesto que sí. La cuestión es cómo reacciona luego el fabricante. Y en cuanto a este tema de las garantías de producción, pues eso es un poco más complicado, digamos, el proceso de llevarlo a cabo con éxito. Y hay que ver, ¿no?, si los medios justifican ahí los objetivos, porque normalmente el fabricante pide pues hacer ahí una documentación fotográfica, luego unas medidas incluso del laboratorio en condiciones estándar para ser comparable con las hojas con los datos de la hoja técnica. Es un poco más lioso, ¿no? Pero vamos, por reclamarlo, por supuestísimo, se puede hacerlo. Claro, aquí el tema sería, a mi entender, ¿no? La garantía de producción siempre debería aplicar si el producto también está bien, porque también la garantía de producto suele acabar antes, no siempre. Hay fabricantes que la tienen igual a 20, 25 años, con lo cual aquí tenemos bastante más cobertura, ¿no?, de seguridad, ¿no? Pero cuando la garantía del producto acaba antes, pues entiendo que la garantía de producción, por este caso, no podría aplicarse si hemos pasado la garantía de producto. Pero si estamos dentro del tiempo de garantía de producto, en principio ahí pues debería perfectamente entrar este tipo de Claro. fallos que ataña, como tú has dicho, es relación entre la humedad, por lo cual es tema de fabricación o componentes, quizás también calidad de componentes, ¿no?, que se usan en, pues, el backsheet que has dicho, el EVA, ¿no? Pues ahí, entonces ahí entran una serie de componentes que al fin y al cabo, al mismo, yo lo veo así, de la misma forma que una fila de módulos fotovoltaicos van a producir según la célula que menos corriente puede producir, ¿no? Si tenemos sombra en una parte del módulo, toda la fila se ve afectada por esta pérdida de producción, ¿no? Pues como vemos el módulo en sí, para mí la calidad del módulo también es referente a la menor calidad de sus componentes, ¿no? Yo puedo tener una muy buena célula y un marco malo y va a haber torsión, ¿no? O un cristal o un backsheet, ¿no?, que no es de calidad, con lo cual va a entrar humedad. Al fin y al cabo, la calidad del producto también se puede definir por el componente de menor calidad que está utilizado en lo que es el módulo. Al fin y al cabo, yo lo veo de esta manera, ¿no? Por lo Sí. cual, en estos... Sí, vas a decir algo. No, o sea, afirmativo, claro que sí. Ah, pues. Todos los componentes deben ser de la máxima calidad, eso está claro. Y eso es un problema también, los altibajos del mercado fotovoltaico. La dinámica del mercado fotovoltaico es tan grande que se generan, hay muchos problemas de día a día, ¿no? Los fabricantes que tienen que hacer estocaje de las materias brutas, el silicio, el polisilicio, por ejemplo, que se usa para la fabricación de óleas de mono y policristalinos, pues tiene sus vaivenes de producción, ¿no? O sea,
no siempre en el mercado hay lo suficiente para abastecer toda la demanda. Entonces los fabricantes deben tener ahí también cierto estocaje de sus materias brutas para que tengamos en cualquier momento un módulo en nuestro almacén, como tenemos nosotros en Madrid. Y esto requiere también, o es la consecuencia de eso es pues que hay materiales que se quedan más o menos tiempo en el mercado, en el almacén del fabricante. Caso de esos plásticos que se usan, el EVA o las láminas traseras, las cajas de conexión, lo que sea, ¿no? Y dependiendo de cierta, como todo lo que se almacena, pues va cogiendo polvo y se va deteriorando y los plásticos se van, no sé, se pierden ahí las sustancias que las mantienen flexibles, ¿no? Se arrugan, se resquiebran y pasan cosas así. Entonces, si a un fabricante le usa ahí una lámina trasera que quizás tiene ya su tiempo en el almacén, pues el riesgo es bastante grande o es más grande de que entre humedad a través de esta lámina que como si fuera una lámina recién fabricada por el fabricante de láminas, ¿no? Estas cosas pasan y ahí vuelvo al mismo tema, debe estar el fabricante pues haciendo el control de calidad pues muy exhaustivo, muy minucioso y muy al día para que no pasen estas cosas, ¿no? Pero vamos, ¿quién puede, que yo no sé tampoco, nadie, menos el fabricante, puede saber, uso ahí una lámina trasera que tengo un año en el almacén o uso una lámina trasera que ha llegado, acaba de llegar, ¿no? Estas cosas pues son imposibles también para nosotros de saberlo y nos tenemos que fiar hasta cierta medida, pero bien, después la calidad del módulo, digamos, está definido por el de menor calidad, el componente de menor calidad, por Bueno. supuesto, porque ahí es donde va a fallar pronto o tarde. No, no, exactamente, como has dicho, el tema también, pues esto, al final la confianza se tiene que ganar, ¿no? Y al final, pues con el tiempo se demuestra, ¿no? Con nosotros, con los fabricantes que trabajamos, solemos tener una, digamos, larga historia, nuestro portfolio es muy estable, ¿no? Y porque tenemos confianza y está demostrado y tenemos una relación, ¿no? De confianza, ¿no? Y también un tema por acabar realmente, pero que has dicho, ¿no? Que me ha gustado mucho, que los módulos fotovoltaicos pueden durar 50 años, que siempre hablamos de 25, de 30, de 35, pero en realidad no tenemos por qué pensar vamos a decir, en corto plazo, podemos pensar precisamente en más largo plazo todavía. Y cuando ya hablamos de 50 años, pues evidentemente, aunque la extracción o los materiales pueden ser más caros al principio, ¿no? Evidentemente porque tienen más valor, al fin y al cabo esta inversión está más que súper, digamos, recompensada, ¿no? Por haber elegido material de calidad y que duran más, ¿no? El tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, como tú has dicho, pues pueden durar 50 años perfectamente, siempre y cuando son de calidad y, digamos, se les trata bien, digamos, ¿no? La manipulación y la instalación y el mantenimiento, ¿no? Entonces, pues otra vez más, cuando hablamos de los enemigos, ¿no? Volvemos al tema de calidad, que es básico bueno, en todo, pero también en nuestro sector, por supuesto. Claro que sí. A ver, si yo, por ejemplo, ahora mismo, tal y como está la situación legal ahora mismo, yo estoy poniendo una instalación fotovoltaica en mi propio tejado y mi idea o la visión que tengo yo a largo plazo son 50 años. O sea, yo que tengo 50 años voy a cumplir 100 años cuando estos módulos quizás dejan de funcionar. O sea, es un plazo tan largo que vamos, que hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? La práctica habitual es en fotovoltaica pensar hasta el año 25, que es porque se hacen grandes plantas que más bien responden a parámetros económicos y ahí a los 25 años pues deja de ser rentable el módulo porque ya se ha cumplido la garantía de producción, pero la garantía de producción también dice que el año 25 todavía el módulo garantizado tiene un rendimiento de 80%. O sea, rinde todavía 80% mínimo. Los casos que conozco yo que están alrededor del 90% y mucho después de 40 años.
con lo cual es perfectamente todavía operativo, ¿no? Si yo tengo en mi tejado un módulo que ahora mismo, digamos, que tiene 300 vatios pico hoy, pues en 50 o en 25 años, pues tiene 20% menos, ¿no? Que son todavía 240 vatios pico, pues estupendamente, ¿no? O sea, eso es, digamos, no deja de funcionar después de 25 años. Rinde algo menos, eso es segurísimo, pero todavía es plenamente operativo, con lo cual el horizonte creo que tenemos que tener bastante más amplio y no solamente pensar en 25 años, sino en mucho más. Realmente no sabemos, porque nuestro sector no lleva tanto tiempo, ¿no? Eh, empezó en 1990 en Alemania realmente el boom de renovables propiamente dicho, y eso fue hace 30 años. Con lo cual las instalaciones que se hizo anteriormente, quizás en los años 80, algunos que conozco yo, pues no llegan a tener 50 años. Ya veremos a ver, pero todo eso pinta muy bien. Y un punto también importante a tener en cuenta es que nosotros estamos viendo que los módulos cada vez están más baratos y más eficientes. Entonces, uno puede pensar, bueno, o sea, los fabricantes reducen costes, y los módulos quizás no van a tener la misma calidad o van a reducirse también los parámetros de calidad, van a ser menos buenos. Y la contestación es no. O sea, los fabricantes han conseguido y están consiguiendo reduciendo los costes de cada módulo, aumentando incluso la calidad de estos módulos. Hay ensayos, cada módulo en la hoja técnica, lo podéis ver, tiene que tener unos certificados, unas normas internacionales. Nosotros estamos en el Comité Técnico de Fotovoltaica, estamos en el proceso de elaborar las normas técnicas que rigen el mundo fotovoltaico, y ahí vemos las exigencias a los módulos son cada vez más grandes, y eso es una muy buena señal, y los módulos que reciben esa certificación pues pasan por el aro porque lo han aprobado los ensayos que se hacen. Y ahí se lanza bolas de hielo así de una distancia determinada, se lanza contra el módulo y se comprime, se expande y se hace miles de burradas, digamos, para ver qué tal funciona el módulo, ¿no? Caliente y frío y no sé, miles, lo podéis ver en las normas correspondientes, ¿no? Y si los módulos lo aguantan, pues podemos estar bastante confiados, no, confinados, con la confianza, quería decir, de tener ahí un buen producto en la mano, aunque tenga un precio que no tiene nada que ver con los precios hace 5 años, ¿no? Y eso es un factor importante también. Muy bien, pues nada, entonces lo que vamos a tranquilamente volver a, eso es, cojo yo el control, simplemente para deciros que nos vemos como mínimo dentro de una semana, que tenemos aquí el viernes que viene, porque los viernes es el día de los enemigos, que no somos Gerhard y yo, somos muy buenos amigos. El viernes es día de enemigos de la fotovoltaica. El viernes que viene hablamos del LETID. Otro enemigo, otro fallo, problema, ¿no? que puede generarse, que es no del todo nuevo, pero bastante reciente en el sector, ¿no? Y vamos a ampliar un poco el conocimiento y la información sobre este programa del LETID. Pero como dije yo, nos vemos como mínimo el viernes, porque entre tanto, como veis, tenemos el lunes, hablamos de garantías justamente, y hablamos de 25 años de garantía con el LG y con Enphase, con lo cual aquí hablaremos de mucha calidad también, porque lo que puede, para garantizar tantos años de garantía, pues permitirme usar estas 2 veces de la palabra, pues tenemos que tener calidad, ¿no? Como el lunes hablamos con Enphase y con los módulos LG, hablar de calidad, hablaremos de monitorización de las plantas el miércoles, y el viernes volvemos con la serie de los enemigos, nuestra serie policíaca de la fotovoltaica. ¿Vale? Pues nada, en esto os deseamos un buen fin de semana. No os vayáis muy lejos, por lo menos en la provincia algunos podéis, y nos vemos la semana que viene. Que tengáis un buen día, buen fin de semana. Gracias por estar aquí
siguiéndonos y, digamos, dándonos vuestro ánimo. También comento, al final tenemos una encuesta, muy importante para nosotros conocer vuestras opiniones sobre estas formaciones y también cómo las podemos mejorar y qué más os gustaría que tratásemos, ¿vale? Lo vamos analizando y lo trataremos en las próximas formaciones. Muchas gracias, buen fin de semana. Gerhard, también que tengáis un buen viernes y buen fin de semana. Eso digo yo. Hasta luego.